Mucha gente piensa que venir aquí a la revista es como aquel arado cuando era tirado por un buey, en que el buey hacía dos funciones a veces, romper la tierra y defecar. Realmente no es así. Perdóname. Fertilizar. Fertilizarla. ¿Verdad? Entonces, aquí no es así. Porque hay algunos temas que uno tiene que tener algún cuidado, porque hay que recordarse que Trujillo gobernó 32 años y a partir de ahí han pasado 57 años que ese señor fue muerto, pero no vilmente asesinado, sino muy bien asesinado. 32 y 57 da muchísimo, ¿verdad? En el 30 vamos a tener 100 años del inicio de la era de Trujillo. Por tanto, estamos hablando de 3 generaciones que no conocen o conocen una historia que no es exacta. José Israel Cuello, es un privilegio tener una persona lúcido, consciente y que no necesita leer un libro para conocer la historia contemporánea, porque la hemos vivido y sobre todo que él la ha sufrido y adicionalmente la ha estudiado. Yo la viví, él la sufrió y además la estudió. Hoy aparecen unas efemérides que yo podría comenzar diciendo que una semillita, por más pequeña que sea, puede producir un gran árbol. Una pequeña fortuna, bien invertida, con ayuda política, con ayuda de papá gobierno o con cualquier ayuda que sea, como dice, fertilizada, puede llegar a tener muchos frutos. Así como también usted puede tener una buena semilla y colocarla en terreno que no sea fértil, al poco tiempo no germina. Y si germina, no produce fruto. Así pasaron también con algunas fortunas que se hicieron durante la era de Trujillo y que se hicieron bajo el amparo del poder, o a lo mejor coincidieron con la era. Por tanto, si estabas ahí te beneficiaste, porque como dicen muchos, no era posible crear una fortuna sin que Trujillo no tuviera algún tipo de injerencia, o te cobraba impuestos, o quería un pedazo del negocio, o lo quería todo. Eso vale para la industria, para la tierra y para todo. Él era el dueño de todo. Y hoy aparece un decreto de cosificación. Era una ley, porque el Consejo de Estado asumió los 3 poderes. Ellos nombraban jueces, hacían las leyes y era el poder ejecutivo. Y en el día de hoy aparecen unos nombres que a veces la gente de hoy día, o son hasta familias que su familia no le ha dicho la verdad, y otras personas que realmente esa semilla fue abonada con poder. Otros han sido injustos y le han acreditado por el hecho de relación. Hay amigos de Trujillo, que no hicieron fortuna con Trujillo. Pero yo tengo unos nombres que el 8 de marzo de 1962, el expresidente Balaguer, que estaba en ese momento en la nunciatura asilado, brincó la cerca, consiguió un salvoconducto que el nuncio apostólico buscó con el Consejo de Estado que él había formado, iniciando un destierro que duró hasta el 25 de junio
del 65, en que él regresa. Ese mismo día fueron confiscados los bienes de un grupo de personas que yo le voy a preguntar a José quiénes eran y por qué se confiscaron, si fue porque hicieron abusos del poder, porque se enriquecieron o por ambas penas a la vez. Fernando A. Sánchez Díaz, general de la Fuerza... Sánchez Hijo. Perdón, Sánchez Hijo. Fernando, ese era un general de la Fuerza Aérea. Tunti Sánchez. Tunti Sánchez. Jefe de la Fuerza Aérea, nombre de Ramfi. Durante Ramfi. Y jefe del Estado Mayor del Ejército también. También. ¿Él era guardia o aviador? Guardia. Era de Guardia. infantería. E hijo Bien. de guardia. Bien. ¿Por qué a ese hombre lo confiscan? O por socio de Ramfi en mil... Pero tenía bienes. Y males también. No relaje, José. Tenía... Eso no es de relajo. Eso no es de relajo. Pero sabemos que tenía males, pero realmente, ¿qué bienes tú recuerdas? No sabes. No. José, Gilberto y Ernesto Sánchez Rubio. Ese es Pirulo. Pirulo. Pirulo es lo más malo que ha dado la tierra. Y están vivos, ¿eh? No, Pirulo murió por allá en el exilio. El caso de Pirulo es... Y eran de la Fuerza Aérea también. Los dos. Eso fue Espérate, Gilberto era civil. Sí. Que fue vicepresidente del Partido Dominicano. El día que se graduó de abogado, Sí. lo nombraron vicepresidente del Partido Dominicano. Pirulo Ese era hijo de Sánchez Lutrino. Ah, Era hijo de... un intelectual que trabajó con Trujillo, pero todos se dieron malos. No se dieron malos. Pero sobre todo Pirulo. Pirulo fue de los que se cebó torturando gente, ¿verdad? Sí. Malo. Y dejó muchos bienes Y males. y males. Este era el jefe del 9, de la Ergástula del 9. Sí, Una casa que él le vendió al régimen para montar una Ergástula. Sí. Marquitos Gómez. Marco Gómez, hijo, eso era pero primero Marco Gómez era el dueño de la cadena del Olimpia, de los cines. Eso es una herencia familiar. Pero independientemente de Trujillo. Y sí, eso existía antes de Trujillo. Bien. Y Marco era socio de Ramfi. Socio en todo. Y sucio también. Bien. Sucio de Ramfi. ¿Por qué el doctor Sobá lo meten en esa...? Sobá se identificó con Trujillo al final del régimen. Y tú sabes bien que lo cogen al final siempre son los malos. El último mono es que se queda. Exactamente. Sobá se metió en los planes sociales. Lo único que yo sé que hizo Sobá, además de ser ministro de Salud Pública, es que cuando Trujillo decidió prohibir que los médicos participaran en laboratorios farmacéuticos, le permitió a 4 médicos ser socios del Laboratorio Químico Dominicano, que era del Estado. José A. Sobá. Félix Goico, Heriberto Peter y Marcial Martínez Larré. Eran socios, después todos los otros médicos no podían tener acción. Ellos tienen todavía, sus descendientes tienen acciones en la Boquidón. La mantienen, pero a Sobá se lo confiscaron. Bueno. Virgilio Álvarez Sánchez y Virgilio Álvarez Espina. Imagínate. Don Virgilio Álvarez Espina era horacista. Estuvo preso al principio de la era de Trujillo. Ajá. Sí. Y luego se adhirió al trujillismo de manera feroz. Hasta el final. Hasta el final. Y del otro fue su hijo, que llegó a ser un premier. Era ministro de Finanzas. Pero él y Anselmo Paulino llegaron a tener casi el mismo poder, ¿verdad? Sí, eran alternativos. Sí, pero uno más en economía. No se entendían ellos uno con otro. No se entendían. No, competían. Bien. Víctor J. Suet. Ese murió siendo el albacea de la fortuna de Ramfi. Y ese dinero, el otro es santiaguero, Víctor J. Suet. Sí. Ok, murió fuera, albacea de la fortuna. Albacea de la fortuna de Ramfi, el hombre de más confianza de Ramfi. José María Bonetti Burgos. Bueno, ese fue el día que confiscaron la manicera. Sí, exacto. Las acciones... No, espérate. Ese día el Estado pasó a ser mayoritario en la manicera con ese decreto. Por ese decreto.
porque por decretos previos ya tenía una participación considerable, comenzando por Negro Trujillo, que fue confiscado por Balaguer. Bien. O sea, la etapa de las confiscaciones culmina ahí. Porque comenzaron con los grandes primero. Lo más importante no es lo que dice ahí. No, fueron los primeros. No, espérate. Ahí en ese decreto aparece también Gadala María. Elías Gadala María. Que no lo menciona. Pero más importante que eso es que ese decreto agrega esas confiscaciones a las ya hechas Anteriormente. Es un decreto ley, sí, pero da el derecho al pataleo. A esto. Que lo otro no lo daba. Al otro eran Las absolutos. otras confiscaciones sin apelación. Esto Y podían eso es lo que apelar, permite que algunos de estos apelen, y recuperen. mantengan su proceso y recuperen su Esa era la pregunta. De estas personas, individualmente, ¿quiénes esto que tenían les sirvió de semilla porque pudieron evadir el decreto parcialmente? Porque sabes que hay gente, por ejemplo, los Bonetti hicieron con la manicera lo que tú conoces con las acciones después, con diferentes gobiernos, pero de esta gente, ¿hay algunos que hoy tengan mucha fortuna que se originó cuando ellos eran? Bueno, lo de Gadala todavía estuvo en la boca de Buchito frente al tonto de Hipólito que le hizo caso. Repite. O sea, los Gadala lograron una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que Balaguer dijo que no la iba a cumplir. Que a él no le van a pasar por la nariz esa de Balaguer. Sí. Balaguer. En la otra etapa. Balaguer dijo, no, yo no voy a aceptar esa sentencia. Ese señor tenía un campo de concentración. Y se quedó así. Entonces, a través de una nieta o bisnieta de Gadala, que se casó con un americano y se invocó nacionalidad norteamericana, esa gente reclamaron en Estados Unidos que a americanos le habían confiscado aquí y se negaban a aceptar una sentencia de la Suprema Corte. Bush, el segundo, le plantea el problema a Hipólito. ¿Quién es Buchito? Bush, el jefe de los Estados Unidos. Bush, Sí, el hijo. Buchito, el chiquito. Sí. El idiota ese. Sí. Le dice, no se preocupe, yo le resuelvo eso. Y le devolvió, ¿has visto unos solares donde estaba la policía ahí en el Naco? Ahí en Naco, todo eso se le devolvieron a los Gadala por esa reunión con Bush. Todavía en el régimen de Hipólito. Bien, eso es. ¿De los Suet queda algún bien que eran de ellos? Es posible que haya repollado aquí. Porque Víctor, como albacea de esa fortuna, la multiplicó. Me cuenta que ¿Alguna de esa gente sacaron dinero de aquí? todos Entonces tenían dinero allá, fueron confiscados aquí. fueron confiscados aquí, claro. En el gobierno de Bosch hubo un manejo porque un exdiputado vinculado a la emigración judía De Sosúa. De Sosúa, apellido, no recuerdo, bueno, que llegó a ser diputado en la área de Trujillo. Se fue al exilio con los Trujillo. Pero allá, cuando Bosch ganó las elecciones, le entregó a Bosch un depósito de cuadros y de cosas que había en París. Y le dio una pista sobre la fortuna y ahí se hicieron algunas gestiones para recuperar. Delación velada. Fue abierta eso. Rosenberg. Apellido Rosenberg era el hombre. Rosenberg, sí. David Rosenberg se llamaba. Sí. Bueno, entonces ahí toda esa gente tenía dinero fuera. Víctor Suet. Por ejemplo, en el caso de Marco Gómez se ensayó una fórmula que ya se había hecho con un hermano de Trujillo, ¿cómo se llamaba? El más joven de los... Nene. Nene, en que se invocó un concepto muy extraño en la justicia, pero se acogió, de que la mitad de los robados no es robado. O sea, se acepta que la mitad... No fue por Miguelina Sánchez que surgió eso, porque estaba casado con una hija de Sánchez Cabral. No recuerdo si es el caso, bueno, es el caso de Nene. Sí, de Nene que estoy Sí, bueno, hablando. entonces esa señora logró que le devolvieran la mitad. Y también la esposa de Marco Gómez, una payegón, le devolvieron la mitad y esa tuvo la virtud de que se casó otra vez con Marco.
Bien. Y murieron en ¿Y honor. los Sue? Lo de los suecos, en la administración de esa fortuna, pero ya yo no puedo hablar por presunción, debo hablar con datos. Pero Jacobo no tuvo que ver con eso. ¿Qué es Jacobo? Magluta. Magluta tuvo una vinculación porque Magluta era, cuando murió Trujillo, era administrador de la chocolatera en Puerto Plata y presidente del Partido Dominicano en Puerto Plata. Y se pasó con chocolatera y todo al PRD. Con chocolatera y todo. Sí, porque siguió siendo jefe de la chocolatera a nombre del Estado y presidente del PRD en Puerto Plata. Eso lo lleva a ser ministro de Finanzas a los 27 años, con Juan Bosch. Ya. Porque dicen que Jacobo fue quien le entregó a Juan Bosch los cuartos que le mandó Rafa. ¿De quién es la manicera hoy? De los Bonetti. De los Bonetti. Claro. Digo, son accionistas principales. Sí. Ahí hay muchos accionistas. Bien. El Estado está reducido a una presencia absolutamente penosa. Sí la tiene. Pero lo más importante de ese decreto no es lo que se confiscaron, que es importante, sino que estableció el derecho al pataleo y a la devolución, y que dio lugar a muchas devoluciones. Es así. Bien. Es así. Fíjate que ya es una huella del Consejo de Estado con Bonelli. Que ese derecho al pataleo de Bonelli no era un contubernio con esa gente, sino un concepto del derecho. Bien. O sea, que la gente no debe ser confiscada sin tener cuenta. Que Balaguer en eso era más político. El efecto político era lo importante. Pero en estos días, si las efemérides son rigurosas, se produce la deportación de la cabeza de la izquierda dominicana, como también consecuencia de... ¿Un día como hoy? No un día como hoy, no un día como este. ¿Cómo? Porque fíjate que eso tiene una consonancia con sale Balaguer y sale el decreto. O sea, ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿qué? No fue coincidencia. No, coincidencia no. El día que salga Balaguer tiramos el decreto. Balaguer al exilio y este decreto de devolución a nosotros. Pero otro día, no sé si ese mismo día, se produce la deportación de una serie de gente que era la cabeza de la izquierda en el país. Pero durante el Consejo de Estado. Sí, señor. Pero espérate. Pues lo mandaron a Opa Sí, Loca. espérate. Hubo un grupo que no se le permitió entrar y algunos que llegaron al aeropuerto y lo devolvieron porque estaba en la lista de los comunistas. Ahora, hay gente que estaban aquí y la votaron. Vinicio Calventi. Lo sacaron. Lo sacaron. Y a ti no. Yo me escondí. Pero tú te quedaste aquí. Claro. Ya tú estabas aquí el 30 de mayo. No, yo no estaba. Eso no es el 30 de mayo. Ah, no, esto es Yo llegué el 8 de agosto. el 62. Yo llegué el 8 de agosto del 61 aquí al país. Ah, tú llegaste 2 meses después de junio, julio, agosto, 3 meses después. ¿Tú vienes de Brasil o de Venezuela? Yo vengo de Venezuela. Bien, entonces tú vienes y no te pudieron deportar. Porque no me dejé coger. Muy bien, no te dejaste coger. Vinicio fue con Hugo Tolentino a la policía Y se lo a agarraron. reclamar sus derechos. Y lo mandaron Y le dijeron, derecho para afuera. espérenme aquí, que yo vengo. Belisario. Cerraron la puerta y ya estaban presos. Y a Hugo también, Sí, lo despacharon para a allá, los dos. a París. Digo, terminaron en París. Sí. Pero pasaron unas 2 semanas en Opa Loca. Y eso Ahí fue había 2 o 3 días después de este evento. Sí, señor. Ahí había un hermano de Miguel Ferri, el mayor, que era abogado, Ah, pero eso se hizo con alevosía para que parezca que eso fue bueno. dando y dando. Sacamos a Balaguer y sacamos a los comunistas. Dando y dando. Sí. Ah, ya. Sí, pero eso tiene una trascendencia en la historia dominicana. Seguro. ¿Y cómo pesó eso en el futuro de aquí? Que tú dices tiene una trascendencia. Liquidó al 14 de junio. ¿Y quiénes eran los jefes del 14 de junio? Vinicio y Hugo. Bueno, había una dirección formal política y una prensa y radio que sacaba 3 periódicos, 5 programas de radio diarios distintos y 2 periódicos semanales de 44.000 ejemplares. Entonces esta gente o lo sacaron o se clandestinizaron. O lo sacaron o lo clandestinizamos, pero el periódico desapareció. Bien. Y en consecuencia se perdió la oportunidad de construir una izquierda con cabeza y no la locura que fue la izquierda dominicana. Bueno.
José, el otro tema es ineludible. Ese fue un golpe mortal. ¿Eh? Esa deportación fue un golpe mortal a la izquierda. Porque después el resto eran muchachitos que se adhirieron. Históricamente, de buena para fe. la izquierda eso tuvo más trascendencia que Abril, del 65. Claro, Abril fue resurgir de la izquierda en otras condiciones. Porque resurge sobre un hecho social y político importante. Y todos los sectores participaron ahí. Todos tuvieron que adherirse. Algunos conscientemente, algunos propiciaron el hecho, otros se enteraron del hecho y se adhirieron. Pero ahí adentro no se reunieron, lo hicieron por comandos, ¿verdad? Sí, eso. Ahí no No hubo no unidad. hubo posibilidad más nunca. El enemigo común, mana. Y eran PRDistas toditos después. La mayoría inmensa se adhirió al PRD, porque el PRD adquirió una dimensión realmente importante. Bien. José, visión tuya de Miriam Germán. Miriam sigue marcando su trayectoria de dignidad, de honestidad, de seriedad, de integridad, que así se construye una candidatura para cualquier cosa. Hay jueces que han sido presidentes. Porque yo nunca he visto un rector presidente, ni un vicepresidente presidente, ni un alcalde presidente. Porque hay cosas como que no hay proclividad. Pero Ruiz Tejada fue presidente, tu suegro. Ay, hombre, José, eso fue una provisionalidad. Bueno, Yo digo presidente electo. pero siempre hay posibilidad de que sea. Porque, óyeme, la oposición a este gobierno no tiene, Pero mira, no tiene candidato. Miriam es buena candidata. Claro. Ahora mismo porque tiene la buena imagen. No, además, la chapucería con que se ha hecho esta agresión contra ella la enaltece. Tú sabes lo que es decir que es ocultar una fortuna cuando los bienes adquiridos de buena fe se ponen a nombre de un niño inválido. Ella está concentrando lo que produce, el excedente de su trabajo, Sí. lo está concentrando en el más infeliz de sus hijos, en el que que no puede producir. Y eso lo leen allá, que está utilizando... Estaba hablando bien de eso. ¿Cómo? Hablaba bien de ella. Claro, si tú Entonces, lo lees de esa manera, ¿Y qué otra forma de leerlo? pues que lo han leído y está dicho por el procurador por su boca que ella está ocultando su bien a través de un interdicto. ¿Qué viene? Una casita de porra ahí a la orilla del mar. Una mujer que ha trabajado toda su vida con una integridad profesional extraordinaria. Bueno, pero eso se usa ahora, la casa de Lula. La casa de Lula, los Tigres del Licey, los Leones del Escogido. Se usa cualquier cosa, o sea.